En el caso de la primera, vamos a suponer que un nodo en un circuito magnético, un lugar donde concurren muchas ramas, digamos la rama 1 que lleva un flujo 1, la rama 2, un flujo 2, podríamos tener la rama iésima, digamos en total, n ramas, todas concurren a un nodo, lo llamo el O. Dice la tercera ecuación de Maxwell, la integral cerrada en cualquier superficie, de cualquier forma, siempre da cero, del vector B. Tercera ecuación, porque no hay cargas magnéticas, cualquiera sea la superficie, eso tiene que dar cero. Entonces vamos a rodear este nodo con una superficie, llamémosla S. Allí aplico la ley, esa. Al hacer la integral de superficie, me encuentro que debo integrar en puntos como estos, donde estoy poniendo la X, que están en el aire. Una hipótesis que mencioné hace poco fue que el flujo magnético solamente circula por el hierro. Estoy descartando que circule por el aire. Entonces, esta integral da cero en la porción de la superficie que está en el aire. No da cero al cortar la rama 1, la rama 2, la rama I. Ahí no da cero. Entonces esta integral se convierte en sumatoria en las diferentes ramas de integrales de BI diferencial de AI, haciendo esas integrales en cada ramita. Y en cada rama, integral de B de A, es lo que llamamos flujo magnético. Y he deducido la primera ley de Kirchhoff magnética. La suma de los flujos en cualquier nodo donde concurren varias ramas da cero. Hay aquí una convención de signos, que aunque ya la mencioné antes, la voy a subrayar. Vamos a suponer que los flujos que salen positivos y los que entran negativos, así como las corrientes. De la tercera ecuación de Maxwell, la que llamé ecuación de Ampère-Gauss, da que la suma de los flujos, lo que dice la ley, da cero. No invoqué un argumento de baja frecuencia, no tiene nada que ver con el tiempo, pues no quiere decir que esto sea exacto. Esto no, exactamente no da cero. Hay una consideración. Yo supuse que el flujo por el aire era cero, que no había flujo por aquí por el aire, y sí hay. Entonces concluyo, la primera ley de Kirchhoff magnética, la ley de los flujos, es una aproximación de la tercera ecuación de Maxwell, la ley de Ampère-Gauss. Consiste la aproximación en ignorar el flujo que se dispersa por el aire contiguo al circuito magnético. La segunda ecuación de Kirchhoff, que la suma de los amperajes da cero. No es que. Y notar que es no nulo solo en los puntos en que la superficie corta las ramas. Solo cuando corta las ramas hay flujo magnético, en el aire no hay. Eso es lo que dice la frase. La segunda ley se refiere a circuitos. Por ejemplo, un circuito de este estilo, un núcleo magnético, esto pues es un objeto voluminoso. Le arrollamos una bobina y dentro del núcleo tomo una curva cerrada dentro del núcleo. Por ejemplo, la línea media, la que va pasando por los centroides de las diferentes secciones rectas. Y a ella le aplico la cuarta ecuación de Maxwell.
la ecuación de Ampère-Maxwell. Es igual a la corriente encerrada, la corriente libre, más la corriente de desplazamiento encerrada. Encerrada o enlazada, mejor, más bien enlazada, por la amperiana. La amperiana es esta línea punteada. Esa es la ecuación. El lado izquierdo, integral cerrada, la puedo conducir tramo por tramo. Voy de este punto a este, primer tramo, luego a este, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. Voy integrando h de ese tramo por tramo. O sea, sumatoria de HI, diferencial de arco I, tramo por tramo, desde el 1 hasta el N. Hemos dicho, fue la primera hipótesis, que estas integrales de línea no dependen de la curva. Y que en cada una, en cada pedacito, entonces da el respectivo amperaje. Al ir de un elemento al otro, pues integral de línea, lo que llamé amperaje, esa integral h de s. Entonces el lado izquierdo da esa suma. En el lado derecho tengo la corriente de desplazamiento, que aproximadamente cero en condiciones estacionarias. Perdón, corrijo. En condiciones cuasi estacionarias. Y este término es la corriente libre enlazada. La enlazo n veces. La suma de los amperajes es igual a NI. O si paso a la izquierda NI, pues da cero. Que es la parecida a la ley eléctrica. La suma de los voltajes da cero. La suma de los amperajes, tomando en cuenta este, da cero. O como la tenía, igual a NI. La segunda ley de Kirchhoff magnética es una aproximación, ahí sí, cuasi estacionaria de la cuarta ecuación de Maxwell. Bueno, con estas informaciones ya está planteada la teoría. Teoría con la que se pueden hacer los cálculos. ¿Qué es resolver un circuito magnético? Es calcular en cada rama del circuito el flujo magnético que por ella pasa y entre los extremos de cada rama el amperaje. Calcular las dos cantidades de resolver el circuito. La teoría que he desarrollado permite hacer esos cálculos, pero tienen un pequeño inconveniente. No puedo manejar solamente ecuaciones, pura álgebra, porque parte de la información, la que se refiere al material, es una relación dada por medio de una gráfica, no por medio de una ecuación. Como es una gráfica, eso nos obligará a usar métodos gráficos, métodos numéricos o de tanteo, seguramente. Y es común que aparezcan problemas de los siguientes dos tipos al resolver un circuito magnético. Los llamo un problema directo. Llego a la respuesta de una manera que no implica usar tanteo. Un método de aproximación es permanente, me voy aproximando hasta la respuesta. Lo llamo directo. Lo típico, no siempre, pero lo típico, es que se informa la geometría del circuito, longitudes, áreas, el material. La incógnita es la fuerza magnetomotriz de la bobina, el NI. Y se informa el flujo. Dato, el flujo. Incógnita, NI. Al resolver el problema, no hay que hacer tanteos ni aproximaciones sucesivas. El problema inverso, al contrario pues de este, se da también la geometría, el material
y NI. Se informa a la bobina qué fuerza magnetomotriz tiene. Lo que no se conoce es el flujo. Para llegar a la respuesta, tanteo y error. Dos tipos de problemas. Cualquiera sea el tipo, cualquiera de los dos, es un problema. Cualquiera de los dos problemas, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo mejor es disponer siempre de un método. Un método es una manera de abordar un problema sistemáticamente. Para no decir, ¿y por dónde empiezo? Ni siquiera sé por dónde empezar. Como cuando uno está desenrollando un ovillo muy grande de lana, y hay que desenrollarlo, pues todo es coger la punta, te va a jalar. Tener un método es eso, saber por dónde empezar y cómo seguir. El método empieza auxiliándome de una tabla de filas y columnas, cuyo objetivo es doble: orientar, es decir, con qué principio y qué sigo, el cálculo, y ordenarlo, presentar de una manera sistemática las respuestas. Eso no es despreciable. Ser ordenado en los cálculos es un indicio de que a alguien le va a ir bien en el cálculo. Ahora que estoy mirando exámenes, hay algunos de un desorden, y normalmente el desorden no conduce a una buena nota. Un desorden completo. Escriben al revés, voltean la hoja, la letra es indescifrable. No conducen normalmente con ese desorden a una buena nota. Hay que ordenarse pues para llegar a una buena conclusión. La tabla nos va a ayudar. Les pongo un ejemplo de tabla. ¿Cómo sería la tabla? La tabla se construye con la siguiente lógica. Una tabla de filas y columnas. La primera fila son las diferentes ramas. La rama 1, la 2, la 3, la 4, las que sean. Vamos a definir rama como un pedacito del circuito en donde a lo largo de ella hay un solo material y la misma área. La lógica de esta rama es poder calcular en los extremos de la tabla las incógnitas, el flujo por rama y el amperaje. Flujo y amperaje. Después les indico estas potencias de 10 que son. En la parte central de la tabla, B y H, porque son los que puedo relacionar directamente con la gráfica del material. Si conozco B, saco H, entro por B y saco H, o al revés, conociendo H, calculo B, contiguos, multiplico por el área B por A, me da el flujo. Multiplico H por L y me da el amperaje. Esto que parece ser un 1, no, es L. Si ustedes miran eso pues con mucho cuidado, distinguen el 1 de la L. Aquí se usó un lenguaje, y fue un error hacerlo, en donde las cantidades literales deberían haberse escrito en cursiva, para no confundir. Se cometió ese error. Entonces, esta tabla nos ofrece un conjunto de casillas y podemos plantearnos como objetivo para hacer el problema llenar todas las casillas. Llena las casillas, está hecho el problema. Algunas de ellas, por ejemplo, las que tienen que ver con la geometría, se llenan con los datos. Otras con informaciones del enunciado, dan un flujo o dan un amperaje. Llenar la tabla es hacer el problema. El primer paso en esta metodología es hacer una tabla. Al hacer los cálculos, bueno, el segundo paso, que aunque no lo escribí ahí, quiero que sea obvio, es escribir las ecuaciones. ¿Con cuáles ecuaciones va a dar el problema? Entonces pongo la lista de las leyes de Kirchhoff aplicables al problema, que el flujo es B por A,
que amperaje es B por H, que es H por L, pues pongo a la vista las ecuaciones. Luego las resuelvo. Es posible que al hacer un problema requiera tantear, hacer un proceso de aproximaciones sucesivas. Es posible. ¿Qué hacer entonces? Todos estos procesos de aproximaciones sucesivas empiezan con una semilla. Hay que sembrar una semilla razonable. Bueno, y si no es razonable, le tomará más tiempo llegar a la respuesta, pero el sistema converge. Una semilla razonable nos permite llegar a la respuesta después de 2 o 3 tanteos. Razonables pueden ser muchas cosas. Voy a poner a la vista 2 que me parecen las más fáciles de defender. La primera, en los materiales que normalmente se emplean como corazón de las máquinas, generadores, motores o en los transformadores, en esos materiales la saturación, el B que corresponde a la saturación, está en el intervalo de 0 a 2 teslas. En la mayoría, pues, o en todos los que se usan con esas aplicaciones comunes de ingeniería. Hay unas que no son tan comunes, aceleradores de partículas, instrumentos de resonancia nuclear magnética, microscopios electrónicos. Bueno, ahí habrá superimanes. Es otra historia. Pero en los comunes de 0 a 2. Entonces, si yo quiero resolver por tanteo un problema como este, puedo plantear, por ejemplo, que en la rama 2, esta rama, B vale entre 0 y 2. Pongámosle 1, 0,5, 1,5. Es una adivinanza, pero de todas maneras con algo de ser razonable. Una vez que empiezo a hacer el cálculo me doy cuenta de si fue muy alta o muy bajita la semilla y la corrijo. Y ahí empieza el proceso. Este tipo de semilla no me gusta mucho porque no tiene mucho control, por lo menos al principio. Es decir, es más adivinanza. En cambio, esta otra tiene un poquito más de control y es sembrar la semilla con respecto al amperaje. Por ejemplo, supongamos que esta bobina en este circuito tiene 500 amperios. N por I tiene unidades de amperio porque N es un número. Suele agregarse la palabra vuelta para insinuar que se trata de una bobina. 500 amperios, vuelta. Entonces, supongamos que es 500. Y quiero sembrar la semilla en la rama 2. Pues el amperaje en ella tiene que ser menos de 500, porque la suma de todos da 500. Si a ojo puede ser un error, pero si a ojo se ven como parecidos los 4 tramos, entonces digamos que en la cuarta parte, semilla 125. Es una conjetura en donde me estoy basando en que el amperaje tiene que estar en esa rama de 0 a NI. Y le doy un valor razonable. Me parece más fácil de controlar. Y luego el proceso de tanteo nos va arrimando a la respuesta. ¿Y cuántos tanteos tengo que hacer? ¿Cuándo considero que ya no más? Hay que definir un error, el error que consideremos aceptable. Como la teoría está tan llena de aproximaciones y algunas muy rudas, en voz baja pues la llamé machetazo. Decir que va a matar con muchos decimales, que es muy exacta, es un error. Aceptemos un error como razonable del 5%. Que se cumplan todas las ecuaciones, aunque haya errores que no superen el 5%. Es posible también que al hacer el cálculo nos encontremos con un entrehierro. ¿Qué hacer con él? Un entrehierro es una rendija, como les dije al principio de la clase, que existe en el circuito. Una rendija.
podría haber sido un error de fabricación, algo que no ajustó bien, o una holgura que se deja a una máquina. ¿Qué hacer allí? Digamos, exagerando el dibujo, que este es el hierro contiguo. El hierro pues que está arriba y abajo, el entrehierro es el agujero. En el hierro, las líneas de fuerza de B, de H, todas son paralelas. Recuerden que dije que eran perpendiculares a la línea, a la sección recta. Eso es en el hierro. El hierro pues tiene esa posibilidad por las hipótesis que le he formulado. Pero este es aire. Digamos que esta distancia aquí es T. Y el hierro tiene una distancia transversal, por ejemplo en este dibujo sería esta, D, o esta, D1. La dimensión transversal, llamémosla D. Si este entrehierro es corto, entonces las líneas de fuerza van a tener una apariencia de este estilo. Lejos del borde siguen siendo paralelas entre sí, perpendiculares a la sección recta. Pero cuando nos estamos arrimando al borde, entonces aparecen los efectos de borde y se curva. Es decir, se salen. Como el aire lo conduce, el aire conduce el flujo, se salen. Si el entrehierro es corto, todas pasan. O sea, no hay pierde ninguna, pero se ensanchan si es corto. Porque podría ser largo. Por ejemplo, en un imán de herradura, el flujo circula por el interior del hierro, del núcleo, y al llegar al aire, pues muchas líneas de fuerza harán esto, pero no necesariamente todas. Algunas podrían hacer esto. Otra podría tomar el camino de ir fuera a un objeto magnético que hay ahí. No todas las que salen de aquí llegan allá. Este es el caso de un entrehierro largo. La distancia entre las dos es muy grande. Aquí no es muy grande. ¿Cómo los distingo? Voy a dar esta idea. Si la relación entre la distancia hierro a hierro, T, y la dimensión lateral del hierro es muy pequeña, pues decimos que el entrehierro es corto y largo si no es pequeña. ¿Y pequeña qué tan pequeña? Es suficiente decir menos de un décimo ya es pequeña, ya funciona la aproximación, que el lado que es hierro, por lo menos 10 veces la distancia de hierro a hierro, ese es un entrehierro corto. ¿Y qué pasa en un corto? Gracias. Entonces, en un corto, vamos a usar estas relaciones. El entrehierro no es hierro, básicamente puede ser aire, podría ser para proteger de la oxidación, podría ser un plástico, caucho, un acetato, cualquiera que sea. La reluctancia va a ser la longitud del entrehierro sobre el área del entrehierro, el área que tenga el entrehierro, la sección recta, y la mu prácticamente la del vacío. Solo los materiales ferromagnéticos tienen mues altas, los demás, aire, caucho, la mu es prácticamente la del vacío. Entonces, una primera consecuencia es que la reluctancia en el camino de hierro del aire es muy grande, porque estoy dividiendo por una cantidad pequeña. En el hierro, esta mu para reluctancia puede ser 2, 3, 4.000 veces la del vacío. En el aire, de todas era la más pequeña. Entonces, el entrehierro, el agujero,
en el circuito en donde ese agujero esté, es el elemento o la rama más reluctante, la que tiene más reluctancia. Primer elemento para tomar en cuenta. Segundo, allí la relación causa-efecto ya no es dada por una gráfica. Esa gráfica es para el material ferruginoso, al ferromagnético. Allí lo que se cumple es una relación lineal. Como es aire, B igual a mu sub 0H. Siendo mu sub 0 en el aire, traten de retener esta cifra, 4 pi por 10 a la menos 7. Unidades son henrios por metro. O sea que se nos facilitó parte del cálculo porque en lugar de una gráfica tengo una ecuación. Ya la incomodidad del diseño es porque allí hay una alta reluctancia. Una alta reluctancia es que allí hay una alta caída del amperaje que la fuente suministra. Si el entierro es corto, el flujo que viene por el hierro y el flujo que pasa por el aire es el mismo. Voy a usar aquí el subíndice F para fierro. Entonces, no se pierde el flujo. Lo que estoy diciendo es, si es corto, todas las líneas de fuerza pasan. Aquí se ensanchan, poco se ensanchan, pero no me pierde nada. Este flujo en el hueco y en el hierro es el mismo, si es corto. Porque si es largo, miren que algunas líneas de fuerza van a otra parte. En el hierro, pues el flujo es el área por B. El área que tenga la sección recta del hierro por B. Por la B en la línea media. En el entrehierro sería el área del entrehierro por el B del entrehierro. Suena como muy bien. Flujo igual a B por A. Pero miren la dificultad teórica. ¿Y cuál es el área del entrehierro? El área del hierro, el área de la sección recta del hierro, pues no es difícil. Un rectángulo, una circunferencia. Pero aquí, ¿cuál? Observen que aquí hay una ambigüedad. ¿Hasta dónde va este ensanche? Esta genera la interrogación. ¿Qué habría que hacer? Un mapa de flujo. En el libro azul de mis proposiciones tengo el mapa de flujo que corresponde a dos líneas paralelas equipotenciales. Recuerden que está allí. Y en una clase pasada les mostré un mapa muy bien hecho que aparece en el libro de Maxwell. Un mapa que tiene esta ventaja. Sirve para cualquier geometría en donde este par de líneas paralelas sean equipotenciales. Podrían ser eléctricas, podrían ser magnéticas. Vemos que uno puede ir al libro de Maxwell y usar el dibujo y contar cuadritos. Es decir, el conteo de cuadritos se hace para por ese medio deducir la reluctancia, contando cuadritos. Y no hay que hacer el dibujo. Miramos el de Maxwell. Por ni siquiera hay que hacer eso. Con base en ese conteo de cuadritos se saca una fórmula empírica. Funciona, el conteo de cuadritos la valida. Esas fórmulas que llaman de dedo gordo. Los ingenieros químicos tienen fórmulas empíricas que llaman de dedo gordo, de ojímetro. Por eso pues no es extraña la actitud. De ojímetro, ponen el ojo, ponen el dedo pulgar, por eso se llaman reglas de dedo gordo. ¿Cuál en este caso? Vamos a suponer por generalizar que eso que he dibujado sea la sección recta del hierro. Pues bien, con ese conteo de cuadritos se encuentra que el área del entrehierro es la del hierro más una cinta perimetral al hierro cuyo ancho es T medios, que al calcular el área de la manera que le estoy diciendo, eso coincide con el conteo de cuadritos.
Con el conteo de cuadritos uno calcula R, sabe L y mu, entonces deduce A, deduce pues el área de la que llamo área del entrehierro. En la práctica, las varillas que se utilizan para los núcleos son o circulares o rectangulares. Pues teóricamente podrían ser triangulares, elípticas, pero eso no es lo que vamos a encontrar en los transformadores, o son circulares o rectangulares. Si es circular, digamos que el radio es R, entonces lo que es área del entrehierro, pues será de radio también un círculo, cuyo radio es R más T medios. En un círculo, pi R cuadrado es hierro, R más T medios ya incluye el entrehierro. Si es un rectángulo, A y B, A por B, el área de la varilla de hierro, le agrego T medios a todos los lados, me da otro rectángulo de dimensiones A más T, B más T. Su producto me da el área del entrehierro, si es un rectángulo. Entonces, hay que chequear que sea corto. Si es corto, garantizo que el flujo pasa, todo. Y el área del entrehierro, que viene pues la ambigüedad que había, se calcula por esa fórmula empírica de esta manera, que viene de agregarle T medios a todo el perímetro del hierro. No hay que contar cuadritos. Y si hubiese que contar cuadritos, pues apelamos al libro de Maxwell, donde el mapa está muy bien hecho. Y no hay problema pues en utilizar, para eso es la información escrita, para que la utilicemos. En la próxima clase voy a hacer ejemplos numéricos con base en información de esta. Voy a hacer unos pocos cálculos, 3 o 4 problemas, y les mostraré también aplicaciones del uso de esta teoría.